Bien, gloria a Dios. Dios te bendiga, mis queridos hermanos. Saludos. Voy a continuar con el video 2. ¿Ok? Voy a continuar con el video 2. Y tengo otros pedidos más que me han pedido de otros temas diferentes, como el tema de la gracia, el tema de la justificación, la ley y la gracia, los temas de la escatología, que son temas bastante difíciles, la escatología y entre otros temas. Así que está en proceso. Lo tengo un poquito retenido y están pendientes. Tan pronto yo termine con este tema, pues paso a los otros temas que algunos de ustedes me han pedido para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Muchas gracias por ustedes, pues, escribirme y pedirme algún video, que con mucha debilidad lo hago, pero con mucho temor y reverencia delante de Dios, pues también lo hago en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos entonces a dirigirnos al versículo 4 en adelante, y este es el video 2, porque va a haber otra parte más, ¿ok? Va a haber otro video 3 y quizás otro video 4, pero tranquilo, yo termino con esto rápido. Yo termino con esto rápido para ir a otros temas diferentes, ¿ok? Se lo prometo ya mismo, ¿ok? Versículo 4, Pablo dice: así que en cuanto a comer de lo que se sacrifica a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. ¿Por qué Pablo usa la palabra aquí sabemos? La palabra sabemos, que está en tiempo pasado. Bien, porque ya Pablo les había informado a esta comunidad de iglesia lo que es un ídolo y lo que es ser en ser idólatra y lo que no es ser idólatra, lo que es en ser pagano y lo que no es en ser pagano. Ya Pablo les estaba informando, y por eso Pablo dice, ya sabemos, porque ya yo se lo informé a ustedes. ¿Está claro? Bien. Entonces dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dice eso? Pues Pablo responde, y que no hay otro sino un solo Dios. Tú puedes tener un árbol de Navidad, tomando de ejemplo. Tú puedes tener un árbol de Navidad, pero sabiendo que los ídolos no es nada en este mundo. Tomando de ejemplo lo que yo tengo aquí, que son unas bombillitas, simulando que es un árbol de Navidad, no es nada, no es nada y no se le puede comparar, no es nada que se le puede comparar a la grandeza de Dios. Por eso Pablo dice, y que no hay otro sino un solo Dios. Nosotros como creyentes, como cristianos, no podemos hacer de un árbol un ídolo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a un Dios a quien adorar. Yo puedo tener un árbol de Navidad, puedo celebrar una fiesta, una tradición, pero con el conocimiento que para nosotros, la iglesia, hay un solo Dios a quien nosotros verdaderamente adoramos. Ese es el contexto de lo que Pablo está realmente diciendo aquí, ¿ok? Gloria a Dios. Dice Pablo, porque versículo 6, no obstante, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros somos para Él, y a un Señor Jesucristo, por medio de quien es todo. ¿Quién es todo para mí? ¿Quién es todo para ti? Vamos a ver. ¿Quién es todo para ti y que debería de ser todo? Pues Jesucristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Ok? Puede haber muchas cosas que tengamos nosotros, pero para Dios, para nosotros, hay un solo Dios y es todo para nosotros. Ahora, observa lo que dice aquí Pablo en el versículo 7. Presten atención en el versículo 7. Dice, pero no todos tienen conocimiento. Vamos a leer eso mismo, pero en esta otra versión, a ver cómo lo expresa en el versículo 7. Dice,
versículo 7. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Ok, ¿qué es lo que realmente Pablo indica en el versículo 7? Queriendo decir Pablo, sin embargo, no todos los creyentes cristianos saben esto o no todos tienen conocimiento. ¿Cuál es el contexto? Vamos a ver el contexto aquí, en el versículo 4. ¿Ok? En el versículo 4. El versículo 4 responde al versículo 7. Repito, el versículo 4 responde o le da contestación al versículo 7 cuando Pablo dice, pero no todos tienen conocimiento. Aquí dice, sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Ok. ¿De qué Pablo dice que no todos tienen conocimiento? Pues aquí está el contexto. Versículo 4 dice, cuando Pablo dice, y sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Tú puedes tener un árbol de Navidad. Tú puedes tener un árbol de Navidad. Quizás tú compras una comida, un alimento, y tú no sabes por cuántas manos ha pasado ese alimento. Por cuántas manos ha pasado. Tú no lo sabes. Pero el contexto del versículo 7, cuando Pablo dice, pero no todos tienen conocimiento, el contexto para buscarle la respuesta está en el versículo 4, cuando dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Cuando muchos se preocupan y dicen, no, es que no se puede celebrar la Navidad porque estamos recordando de dónde vino el árbol, de Nimrod, de su esposa Semiramis y de todas esas tradiciones paganismo. No, que no podemos tener bombillas y luces y árboles de Navidad. ¿Por qué? Porque Pablo está expresando que muchos de nosotros nos sentimos paganos, nos sentimos como unos idólatras, unos pecadores, nos sentimos que estamos honrando al paganismo, que ya mismo vamos a trabajar con eso, ¿ok? Entonces Pablo cuando quiere decir, pero no todos tienen conocimiento, lo responde el versículo 4 y es, porque sabemos que los ídolos nada son en este mundo. ¿Ok? Y dice Pablo, y que no hay otro sino un Dios a quien hay que adorar. Entonces Pablo dice que no todo el mundo sabe eso, ni entiende eso. No entiende y por eso es porque mucha gente no quiere tener un sencillo árbol de Navidad. O no quieren participar de una fiesta, una actividad que no sea cristiana. Porque piensa que le está rindiendo tributo y adoración a los dioses paganos. Y se siente un pecador o se siente un idólatra o un pagano o un gentil también. Continuamos con el versículo 7, ¿ok? Dice, pero no todos tienen conocimiento porque hay algunos que en su conciencia todavía comen como si hubieran sido sacrificados a los ídolos y a causa de que su conciencia es débil se contamina. Ok, ahora presten atención porque hay mucho que hablar aquí. Del versículo 7 y 8 en adelante hay mucho que hablar aquí, ok, perfecto. Aquí Pablo está usando varios genitivos posesivos, especialmente cuando te habla de pronombres, ¿ok? Varios genitivos posesivos que son posesivos pronombres. Cuando Pablo dice porque hay algunos que esta palabra su hace una referencia a un genitivo posesivo, haciendo referencia a nuestra conciencia. La palabra conciencia aquí, esta palabra conciencia es un sustantivo abstracto. Ahora escuchen bien. Vamos allá a la pizarrita, ¿ok? Vamos allá a la pizarrita en el nombre de Jesús. La palabra conciencia viene de la palabra griega que es suneidesis. Lo vemos aquí. Aquí está. Aquí está, ¿ves? La palabra conciencia. Suneidesis.
Entonces, esta palabra conciencia, de que se traduce, se pronuncia sunedeisis, significa una conciencia moral. Y el contexto de interpretación para descifrar lo que Pablo está hablando aquí es sentirse un pagano. Yo no quiero tener esto, hermano. Vamos a sacar esto. Porque yo no me quiero sentir un pagano, un gentil. Yo soy cristiano. ¿Estás entendiendo? Estamos poco a poco descifrando y decodificando lo que Pablo está hablando, ¿ok? Bueno, con la ayuda de Dios en el nombre del Señor. Todos contamos siempre con la ayuda de Dios, ¿ok? Conciencia es un sustantivo abstracto que tiene que ver más con el área de la mente y los sentimientos y lo que a veces nosotros pensamos y creemos y sentimos. ¿Está bien? Entonces viene la palabra suneidesis, que hace referencia a una conciencia moral en sentirse o pensar que pudiésemos perder la justificación o la aprobación de Dios, o podemos perder la comunión con Dios o la santidad de Dios, de que Dios nos da la espalda, de que Dios se enoja con nosotros y a veces nos sentimos así. Por eso no queremos tener un arbolito. O posiblemente no queremos comer algo que ya sabemos que fue sacrificado a los dioses paganos. O quizá sacrificado al paganismo. Porque nos sentimos con la conciencia moral que no nos sentimos agradable y acepto delante de Dios. Ahora, escuchen bien, sigan escuchando. Sigan escuchando en el nombre del Señor. Gloria a Dios. De esta palabra, conciencia, hay un complemento que sale. Hay un complemento más que sale, que es la palabra suneido. Se me bojó un poquito la palabra suneido, pero la voy a aclarar aquí. Ave María. Suneido. Perfecto. Suneido. Aquí está. Aquí está. Aquí al ladito. Más abajito. Más abajito. ¿Ok? Suneido. La vemos aquí. Aquí. Aquí está en el griego. Aquí está en el griego. Y aquí se pronuncia suneido. Suneido. Y esta palabra suneido, que es un complemento de la palabra suneidesis, que viene de la derivación de la palabra conciencia, como quiera, se interpreta como percibir, entender, conocer, comparar, reconocer y discernir. Aquí está. ¿Ok? Aquí está. Todo eso. Todo eso. Comprender, entender, percibir, conocer, comparar, reconocer, discernir. ¿Ok? Perfecto. Ahora, esta misma palabra, de la misma palabra conciencia, gloria a Dios, Santo Espíritu de Dios, y del complemento que lleva suneido, pues usa un negativo. Aquí está el negativo. Siempre usa un negativo. Y este negativo lo empezamos a ver en el versículo 7 en adelante. En el versículo 7 y 8 vemos un negativo, ¿ok? Un negativo. Ok, entonces se interpreta de la siguiente forma. De acuerdo al versículo 7, cuando dice, pero no todos tienen conocimiento, porque hay algunos que en su conciencia todavía comen como. Aquí hay un como, que este es un adverbio de comparación. Comen como si hubiera sido sacrificado. Es decir, que en su conciencia todavía algunas iglesias siguen perseverando, continúan comiendo o siguen perseverando y entendiendo como si la tradición de la fiesta de Navidad, como si la tradición del nacimiento de Cristo, no importa en qué fecha, año, no me interesa eso, no tiene mucha relevancia, como si el árbol de Navidad
fuera sacrificado a los dioses, a los ídolos paganos, y ellos se sienten paganos. De esta palabra conciencia, en unión a la palabra conocimiento, que es en el griego es ginosko. Ginosko en el griego es ginosko. No la tengo aquí escrita porque la pisaje es pequeña y no me da espacio, obviamente. Pero entre esas dos palabras, conocimiento, ginosko, y la otra palabra sustantivo que es conciencia, y el complemento que yo les acabé de decir, suneido, significa con un negativo, significa que hay algunos que no pueden entender, no pueden percibir, aquí está, no pueden percibir, entender, conocer, comparar, reconocer, discernir, y aquí está el contexto, en el versículo 4. El contexto en el versículo 4, cuando Pablo dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. No lo pueden entender, no pueden percibir eso en el espíritu, no lo pueden comprender o entender o conocer o reconocer o discernir. Y cuando Pablo dice aquí, y que no hay otro Dios, sino un solo Dios a quien nosotros adoramos, que esto no es una idolatría, porque ustedes adoran a un solo Dios a quien ustedes adoran. Juntamente con eso, juntamente con esta palabra suneido, que es un complemento de la palabra conciencia, que tiene que ver con suneidesis también, pues también complementamos eso leyéndolo aquí cuando dice, todavía algunos comen como si hubieran sido sacrificados ídolos, y a causa de que su conciencia es débil, una conciencia débil es que nos sentimos débil en poder entender. Hay cristianos que se sienten débil en esa área de la falta de comprensión y entendimiento. En esa área está, ese es el contexto, esa es la interpretación. Entonces dice, conciencia es débil, se contamina. ¿Qué quiere decir la palabra contamina? Ok, vamos a bregar con eso. Vamos a bregar con eso. Contamina. Vamos a ir a esta pisajita en el nombre del Señor. Aquí la palabra contamina viene de la palabra griega que es moluno. Aquí está. Moluno. Moluno. Aquí está. Moluno. ¿Y sabe lo que significa moluno? ¿Cuál es la interpretación de moluno? De la palabra contamina o contaminar, ¿verdad? Pues viene siendo inmundo. Inmundo, número 2, paganos, número 3, idólatra, y número 4, gentil. Gentil. ¿Ok? Entonces, vamos entonces a buscar la interpretación. Vamos entonces a decodificar, a descifrar lo que realmente Pablo está diciendo. Que esta palabra contamina, sí, está muy unida a la palabra conciencia también. Y yo les había hablado a ustedes que la palabra conciencia, que es suneidesis aquí, suneidesis, se interpreta como una conciencia moral en sentirse un pagano, idólatra. Por lo tanto, yo no quiero celebrar la Navidad. Estoy poniendo un ejemplo. Yo no quiero tener esto. Yo no quiero tener esto. Porque mi conciencia me hace sentir que yo estoy descalificado. Mi conciencia me hace sentir que yo estoy en idolatría. Mi conciencia me hace sentir que Dios no me hace acepto. ¿Estás entendiendo la idea? Por eso es que muchos rechazan esto. Por eso es que Pablo dice Pablo en el versículo 7, pero no todos tienen conocimiento, no todos entienden y no todos pueden, de acuerdo a la conciencia, sineidosis, usando un negativo, porque usa un negativo, percibir.
no todos perciben, no todos entienden eso. ¿Ven? Todavía siguen diciendo que no se puede usar esto porque es como si hubiera sido sacrificado a los ídolos. Y Pablo dice que un ídolo nada es, porque nosotros tenemos a Dios, que le rendimos todo a Dios. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Perfecto. Vamos entonces a interpretar la palabra, el versículo 8. Para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo así. Pasemos al próximo video. Es mucho mejor. Así tengo más tiempo, ¿ok? Estamos con más tiempo.